esta parte no se puede hacer con otro tipo de especies, es un reconocimiento especie-especie gracias a estas proteínas, la HZP1, 2, 3 y 4, ¿no? Y que, bueno, gracias a la HZP3 es que vamos a generar ese reconocimiento espermático en el caso de nosotros como especie, ¿no? Y que, bueno, vamos a tener algunos inductores que van a estar generando que los espermatozoides generen o empiecen a desencadenar la reacción acrosómica y que, bueno, esto es por parte del ovocito, que tiene que ver con la secreción de la progesterona, la albúmina sérica, el líquido folicular como tal, el que quedó pegado por ahí, ¿verdad?, de la parte de la ovulación, el ácido hialurónico y las glucoproteínas que vamos a tener propiamente en lo que sería la zona pelúcida, ¿no? Y que, bueno, eso iba a permitir que se generara ese contacto entre la zona pelúcida, entre el espermatozoide con su región posacrosómica, ¿verdad? No en la parte de la cabeza, en la parte superior, que es la parte de la reacción acrosómica, sino en la parte basal junto con lo que es la parte del cuello, ¿no? Entonces, en esa parte basal del acrosoma, nosotros vamos a tener el contacto con lo que sería la zona pelúcida para generar esta parte del reconocimiento, ¿no? Entonces, hablábamos de que, bueno, se iba a generar la penetración de esta zona pelúcida también gracias a enzimas como las esteriasas, la acrosina y la neuraminidasa, ¿no? Que van a estar ahí presentes para llevar este contacto. Entonces, en este contacto de reconocimiento de nuestro espermatozoide y nuestro ovocito, este contacto, bueno, genera que de manera simultánea o de manera contigua, pero así muy de la mano, se lleve a cabo la fusión de las membranas de ambos gametos, del espermatozoide y del ovocito, ¿no? Esto va a generar que nuestra membrana de nuestro ovocito se genere un cambio en el potencial de membrana. Cuando ustedes están viendo por ahí en biofísica, ¿verdad?, que están hablando de cambios de potencial de membrana o de potencial de membrana, se genera un cambio de despolarización y repolarización, ¿no? Entonces, ese cambio se genera aquí en la membrana del ovocito y esto, bueno, ocasiona que el primer espermatozoide que genere este contacto pueda penetrar, los otros no. Entonces, lo que hace es evitar la fusión de espermatozoides supernumerarios para que nada más el espermatozoide que entró el primerito pueda llevar a cabo esta fusión con la membrana del ovocito, ¿no? Después, ya que se generó este potencial de membrana y que nada más a uno solo se le permitió su unión con la membrana del espermatozoide, bueno, se van a generar cambios en lo que sería la corteza de nuestro ovocito, de tal manera que se le permita la incorporación. Fíjense, aquí fue la unión de membranas, ¿no? Y acá ya es la incorporación del espermatozoide como tal. Bueno, no es todo el espermatozoide, pasa nada más la parte del núcleo que lleva la información genética y pasa alguna porción de la cola, ¿no? Que le va a ayudar en la parte de la fertilización. Y aquí, bueno, se da inicio a lo que sería vías de señalización intracelular, o sea, en la parte interna de nuestro ovocito, que van a ayudar a que estos cambios en la corteza sean cambios de manera permanente. Y con ello, bueno, evitar la polispermia, o sea, que muchos espermatozoides penetren y quieran unir su carga cromosómica a la del ovocito. Termina aquí también la meiosis tanto del ovocito como, bueno, del ovocito no, más bien del espermatozoide, no, del ovocito, y inicia lo que se le denomina la embriogénesis temprana. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se está llevando a cabo la fertilización. Bueno, aquí vamos a tener cómo, bueno, aquí observamos cómo se rompe la membrana acrosómica, cómo se fusionan las membranas. Esta es la membrana del espermatozoide, ya se fusionó, y pasa, bueno, esa parte de la información del núcleo de lo que sería nuestro cromosoma, digo, nuestro espermatozoide, y la información que trae por aquí en el flagelo, ¿no? Bueno, entonces,
Van a haber diferentes tipos de procesos moleculares que están sucediendo aquí, de acuerdo a lo que nos dice en las síntesis conceptuales, y que estos procesos van a estar involucrados de manera directa con esa fusión de las membranas. Como son proteínas fusógenas, va a estar también el activador de las fosfolipasas con formación de lo que serían los lisofosfolípidos, y va a estar la formación de transcomplejos por medio de lo que sería iones de calcio en el interior de nuestro ovocito. Entonces, fíjense cómo hay diferentes tipos de procesos que, bueno, van a estar presentes, ¿no? O sea, no es algo simple y sencillo, ¿no? Van a estar diferentes procesos aquí acoplados. Ahorita los vamos a ver. Y luego, bueno, va a terminar el ovocito, la finalización de su segunda división meiótica. Acuérdense que también aquí, bueno, se va a formar su siguiente pronúcleo. Ya teníamos uno, aquí ya va a estar el segundo pronúcleo. Ya se genera la condensación de los cromosomas. Este ovocito se convierte ahora en pronúcleo femenino, o sea que quiere decir que ya está listo para que venga el pronúcleo masculino y se lleve a cabo la fertilización como tal, ¿no? Bueno, ¿qué va a activar a nuestro ovocito? Ya dijimos que, bueno, se unió la parte del acrosoma posterior o la parte prosacrosómica de nuestro espermatozoide, ¿no? Bueno, aquí va a haber un receptor, déjenme ver, ok. Va a haber un receptor que va a reconocer a la membrana de nuestro espermatozoide. Este receptor va a activar a la proteína G, que esta proteína G se activa por la presencia también de un grupo fosfato, y esta proteína G va a estimular o a activar a la fosfolipasa C, gracias a un fosfato también que anda por ahí presente, y se active esa fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a generar la activación de esta otro activador, que es el DAG, ahorita les digo quién es, y va a liberar este fosfato que tenía por aquí, que se le metió para que se activara. Bueno, se libera lo que es el citosol, ¿no? Pero esto lo que hace es que se genere la estimulación de lo que sería el calcio. Y esta DAG va a ocasionar que se activen lo que serían las bombas de sodio hidrógeno, de tal manera que, bueno, generen también o se estimule también la liberación de este calcio. Este calcio se ha liberado a la parte de la exterior de la membrana, en este espacio que se llama espacio perivitelino, y esto va a ocasionar que la membrana sufra esos cambios que veíamos ahorita, que serían unos cambios permanentes en la membrana. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, eso es así para que vean cómo se genera, ¿no? Y ya después, en el interior de lo que sería nuestro citoplasma, bueno, el núcleo de este espermatozoide va a aumentar de tamaño de tal manera que se transforme del núcleo del espermatozoide al pronúcleo masculino. Lo que va a hacer es generar su diferenciación, por así decirlo, para llevar a cabo la fertilización, ¿no? Entonces, durante ese crecimiento se va a generar la replicación de lo que sería su ADN. Ahora el ovocito va a tener dos pronúcleos haploides, el pronúcleo femenino, el pronúcleo masculino, y estos, bueno, ahora ya no se le llama, ¿cómo se llamaba? Ovocito, ¿no? Ahora se le va a denominar ovótido, porque ya están los dos pronúcleos listos, para llevar a cabo su fertilización. Entonces, hay una fusión de estos dos pronúcleos en lugar de ser una sola célula, ¿no? Digo, para conformar una sola célula. Entonces se une la información tanto de la mujer como del hombre en este caso, y ahora ya cuando se lleva a cabo esta fertilización, ahora ya esto se transforma en un cigoto. Ya cambia de ovótido, donde están presentes los dos pronúcleos, a un cigoto, porque ya las dos células hijas se fusionaron y crearon una nueva célula diploide, ¿no? Bueno, entonces, la polispermia habla de que dos o más espermatozoides entren y fertilicen a nuestro
ovocito. Esto lo que va a ocasionar en un dado caso que penetraran 2 espermatozoides a nuestro ovocito, bueno, lo que simplemente está ocasionando es, imagínense esto que veníamos acá arriba, ¿no? Que tuviéramos otro pronúcleo acá. Entonces serían 23, 46, 69 cromosomas queriendo combinarse, ¿no? Entonces, imaginen que estos 2 pronúcleos se fusionaran a este pronúcleo, entonces sería pues algo aberrante, ¿no? Algo que no tiene, no sé, no le daríamos forma. Y esto, bueno, lo que va a ocasionar simplemente es que nuestro ovocito muera. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que no se puede seguir desarrollando, ¿no? Cuando veamos el siguiente tema, que es segmentación, vamos a ver por qué no se puede seguir desarrollando. Entonces, esto sería letal hasta ese momento para nuestro ovocito, ¿no? Se han hecho espermatozoides. Se han hecho diferentes tipos de experimentos. En uno de esos es el erizo de mar, donde, bueno, se ha comprobado estas combinaciones, ¿no? Y se ha observado que, bueno, hay una desintegración de las células de ese cigoto, se mueren porque no es compatible ese tipo de recombinación, ¿no? Es un ejemplo externo que está por ahí en la síntesis para que vean ustedes cómo no se lleva a cabo esto, ¿no? Bueno, entonces, para evitar que nuestro cigoto se muera y que, bueno, realmente se pueda generar una nueva vida, existen mecanismos para evitar la polispermia, que ya son parte de lo que les había mencionado, ¿no? El primer mecanismo es un mecanismo rápido o acción cortical y el segundo mecanismo es un mecanismo lento o acción de zona. Así es como se les conoce a estos 2 mecanismos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, en este mecanismo rápido es un bloqueo rápido de lo que sería la membrana, que es esa parte que yo les mencionaba de la despolarización y repolarización de la membrana. Y en el mecanismo lento, bueno, es una reacción cortical en la corteza de nuestro ovocito que va a generar un bloqueo definitivo, un bloqueo rápido, ¿no? Entonces, en ese mecanismo rápido, lo que va a suceder es esta parte que yo les decía de la repolarización de la membrana, ¿no? Acuérdense que la membrana está hacia su parte exterior positiva. Entonces, cuando llega a ser estimulado por este contenido acrosómico y que ya se le pega lo que sería se le fusiona lo que sería el espermatozoide en su parte posacrosómica, bueno, genera ese desencadenamiento negativo a lo largo de toda la membrana y otra vez positivo para que se genere la fusión de lo que serían las membranas. Y hasta ahí, ¿no? No pasa nada. Esta sería la reacción rápida. Entonces, ¿qué le está diciendo a todo el ovocito o a toda la membrana del ovocito? Listo, ya generé el acoplamiento con uno, ya no vuelvas a generar otro mecanismo rápido, ¿no? Y esta es una reacción transitoria de lo que sería la membrana de nuestro ovocito. Y ya ningún otro, aunque se le penetrara, bueno, que se le pegara otro espermatozoide, ya no pasa lo mismo, porque nada más tiene, hagan de cuenta, para un solo cartucho, ¿no? Entonces, nada más se genera eso, es un mecanismo rápido de despolarización por la entrada de los iones de sodio, y así como inicia, termina, ¿no? Para evitar que más espermatozoides se adhieran a lo que sería nuestra membrana, ¿no? Y esto, bueno, como decía allí, pues es posible por el sodio. Bueno, el mecanismo lento es un poquito más diferente. Lo que está ocasionando es que hay un aumento, lo que les decía ahorita en la parte anterior, un aumento de las concentraciones de calcio en la parte intracelular de lo que sería nuestro ovocito, ¿no? Y bueno, son por los mecanismos que les enseñaba ahorita, que ahorita se los voy a enseñar. Pero, ¿qué está haciendo esto? Bueno, lo que está ocasionando es que la membrana de nuestro ovocito se vuelva una membrana impenetrable, una membrana que cambie. Bueno, aquí estamos observando algunas microvellosidades que están en la membrana, ¿no? Vean cómo se vuelve como lisa, ¿no? Y esto lo que ocasiona es que nada pueda penetrar al interior de nuestro ovocito. ¿Por qué? Porque, bueno, ya penetró un espermatozoide y generó ese desencadenamiento
de la liberación de calcio para que se liberaran estos gránulos corticales, que bueno, estos gránulos corticales van a tener un gran contenido de enzimas, como dice aquí, ¿verdad? La parte naranja, y de hialina. Esto lo que va a ocasionar es que, bueno, se liberen al exterior de lo que sería nuestra membrana de nuestro ovocito y van a cambiar su configuración hasta hacerlo impenetrable. Hagan de cuenta que aquí fuera como un pan, ¿no? Que es así blandito y que todo está muy, muy fácil, así muy, que le podemos poner incluso un palillo y se va el palillo, ¿no? Se puede penetrar. Conforme va generando esta liberación de gránulos corticales, lo hace duro. Hagan de cuenta que lo transforma como en la membrana del cascarón de huevo, ¿no? Duro, impenetrable. Y esto, bueno, evita que aunque lleguen los espermatozoides que van a quedar por allá, no sé, a lo largo de todo un día, pues ya no pueden hacer nada, ¿no? Porque ya no hay reconocimiento, ya no hay penetración a lo que sería nuestra membrana. Entonces, este mecanismo, así como su nombre lo dice, es un mecanismo lento que, bueno, va generando esa transformación en lo que sería nuestra membrana, ¿no? Miren, esta es la zona pelúcida y entre la zona pelúcida y la membrana de nuestro ovocito está el espacio perivitelino que yo les decía ahorita, ¿no? O el espacio de fertilización, así como dice aquí. Y bueno, este es el que va a permitir que se liberen el calcio, que se liberen estos gránulos corticales y que se transforme nuestra membrana, ¿no? De nuestro ovocito. Y bueno, va a ser a lo largo de cierto tiempo, ¿no? Aquí dice que 60 segundos. Bueno, aquí es otra vez la imagen que les mencionaba ahorita. Entonces, ¿qué va a ocasionarse aquí? Bueno, un aumento de pH en el espacio intracelular. Va a haber el aumento entonces de lo que sería el ion calcio y bueno, va a generar la transformación de las proteínas para haber una mayor secreción de iones al interior, aumente el pH y entonces se produzca el acople, el desacople de las proteínas, pero también se lleguen a generar a partir de los ribosomas, ¿verdad? La síntesis de más proteínas para que nos ayuden en la liberación de esos gránulos corticales o en la producción de esos gránulos corticales y se estimule la secreción de estos hacia el nivel extracelular. Fíjense todos los procesos que trabajaron, ¿no? Bueno, entonces, decíamos que iba a estar por ahí un receptor, ¿verdad? Que se iba a unir a la parte de prosacrosómica de nuestro espermatozoide y que el espermatozoide, bueno, también tiene partículas que van a permitir ese reconocimiento y que eran las ZP3, ¿se acuerdan? Bueno, este receptor va a tener acoplado a él tirosina y sinasa y va a permitir, bueno, ese acoplamiento con, les decía anteriormente, ¿verdad? Con diferentes tipos de proteínas, de tal manera que, bueno, pueda generar esa diferenciación de, de diferentes proteínas, activación, desactivación de las diferentes proteínas, de tal manera que se genere esta liberación de calcio o esta activación de calcio para que produzca esa maduración de los gránulos corticales y entonces se pueda secretar hacia la membrana de lo que sería nuestro ovocito, ¿no? Y esto pues genere lo que es la activación, la reacción lenta y se inhiba o se impida que se maduren nuestros, que penetren los espermatozoides, ¿no? Entonces, esto lo lleva a cabo por esta interacción de estas diferentes proteínas que están aquí presentes en la membrana y que, bueno, su trabajo es generar la activación en lo que sería el ovocito para que nosotros podamos ver quiénes están participando en ese intercambio y podamos comprender cómo se lleva a cabo esta reacción cortical o reacción de zona, de tal manera que, bueno, podamos, veamos
que esta parte de la inactivación, por así decirlo, de nuestro ovocito o impedimento de la polispermia no es un proceso sencillo, ¿no? Es un proceso que lleva diferentes pasos y que, bueno, todo ello va a permitir que no haya la pérdida, por así decirlo, de nuestro ovocito y que realmente la fertilización sea una fertilización que dé origen a un nuevo organismo, ¿no? Como veíamos ahorita en las imágenes anteriores, bueno, son diferentes procesos, cómo están trabajando las sinasas, cómo están trabajando los NAD, y todo ello es bueno para ayudar al ovocito a que se lleve a cabo esto, ¿no? Bueno, entonces, esta acción definitiva de lo que es nuestra membrana de nuestro ovocito va a llevar diferentes pasos que van a permitir que, bueno, nuestro ovocito pueda trabajar de manera, ¿cómo se le llama? Inactivar de manera práctica a esto, ¿no? Bueno, entonces, este receptor, gracias a esta tirosina y sinasa, va a activar a nuestra fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a generar la liberación de el ion fosfato o el inositol trifosfato, que es trisfosfato, para que se liberen de nuestro núcleo lo que serían, o se activen, más bien, se activen las proteínas liberadoras de iones de calcio hacia el espacio intracelular, y entonces también se genere la activación de este diacilglicerol, de tal manera que se lleve a cabo promueva más bien la activación de lo que es la proteína sinasa, y entonces ambos generen lo que es la activación de estos transportadores que les enseñaba anteriormente. Déjenme ver si está aquí. Acá están. De esos transportadores de, bueno, acá está, de esos transportadores de ion hidrógeno, ¿no? Y de esta manera, bueno, se permita el acompañamiento de estos iones hidrógenos a nivel citoplasmático y cambie ese pH, ¿no? Bueno, algo que también estábamos viendo en las imágenes anteriores es cómo esta información que nosotros tenemos dentro del espermatozoide va a penetrar a lo que sería nuestro citoplasma, ¿no? Va a haber una liberación de este factor liberador del ovocito, se va a activar la fosfolipasa C por factores solubles espermáticos, se activan estos que ya mencionábamos ahorita, se genera, ¿verdad? Con este calcio también la activación del NAD o de los NAD que nosotros conocemos por allá en bioquímica, de tal manera que, bueno, este NAD simple, se le pegue un fosfato y actúe como una coenzima en la síntesis de lípidos, ¿no? Bueno, pero aquí lo que nos interesa es que actúe en los gránulos corticales. Miren, esto es lo que nosotros veríamos normalmente. Cada uno de estos polvitos son los gránulos corticales que se están liberando y que, bueno, están ocasionando que nuestra membrana se vuelva dura, se vuelva rígida, se vuelva impermeable, ¿no? Esa es una imagen que teníamos ahí. Y entonces, lo que va a ocasionar es que, bueno, esta membrana se vuelva impermeable, se permita aquí también, mientras se está llevando a cabo este proceso, se permita también el paso del material cromosómico de nuestro espermatozoide, y de esa manera se permita la maduración a pronúcleo, ¿no? Entonces, esto es lo que genera la reacción cortical, gracias a la síntesis o a la secreción de los iones calcio, pero también a la liberación, estamos viendo por allá de los ribosomas, ¿verdad? De los gránulos corticales, estas proteínas que funcionan como gránulos corticales y que van a ser liberados hacia la parte exterior para cambiar lo que sería la configuración de lo que es nuestra membrana, ¿no? Entonces, esto sería el mecanismo lento que va llevando diferentes procesos, diferentes activadores, para que se lleve a cabo esta secreción de los gránulos corticales, ¿no?
Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, cuando en nuestro sistema hay diferentes tipos de patologías, ya sean masculinas o femeninas, estos procesos se ven alterados, van a sufrir ciertos cambios y bueno, van a ocasionar que incluso podamos ser en cierta medida infértiles tanto hombres como mujeres, ¿no? Uno de esos problemas es el varicocele. El varicocele es una dilatación de lo que sería el plexo venoso, esto es lo normal. Por ahí los hombres tienen un sistema venoso que va a permitir la eyaculación, bueno, más bien ¿cómo se llama? El, el engrosamiento, ¿no? Del pene, básicamente. Entonces, esto tiene que ver con, este varicocele tiene que ver con que las venas que están irrigando al pene no trabajen de manera correcta. Estos, más adelante lo vamos a ver en histología, que se llaman nidos de paloma, o se les conoce así como nidos de golondrina, ¿no? Bueno, esto lo que hace es que la sangre tenga un flujo en un solo sentido. Y entonces, cuando la sangre pasa, ellos se cierran. Como esto está ocasionando una inflamación en lo que sería el plexo venoso pampiniforme, pasa esto, se ensancha, así como las mujeres que tenemos luego varices o cosas así que se ven las venas así como tortuosas, ¿no? Como muy feas. Bueno, lo que está ocasionando es que la sangre que no debería de regresar, bueno, regrese y ocasione que el paso de los espermatozoides o el ensanchamiento, ¿verdad?, del pene no sea de manera correcta y entonces no se lleve a cabo el flujo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Bueno, infertilidad. Esto puede ocasionarse, puede llevar a cabo también el embarazo, pero lo más correcto es que ocasione infertilidad, ¿no? De acuerdo como dice aquí. Del 19 al 41% ocasiona infertilidad, del 70 al 80% infertilidad secundaria y bueno, se puede generar una corrección en este tipo de situaciones hasta favorecer un 50 a un 80% esta fertilidad, ¿no? Pero bueno, no siempre se lleva a cabo de acuerdo a las características de las venas que tienen los hombres y a diferentes factores, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocasionar este varicocele? Bueno, esto va a ocasionar una hipertermia y la hipertermia ocasiona que los espermatozoides se mueran, ¿no? También lo que ocasiona esto es que, bueno, se calienta y también favorece que disminuya la eficiencia del enfriamiento, ¿no? Entonces sigue siendo muerte de los espermatozoides, ¿no? Y bueno, estas altas temperaturas van a afectar la fusión proteica de unión de lo que sería el ARN y el ADN de lo que serían nuestros espermatozoides, ¿no? Entonces, muerta. También, bueno, esto genera hipertensión venosa, incrementa la presión en lo que serían los testículos y afecta, por lo tanto, la nutrición de lo que serían nuestros espermatozoides en desarrollo, ¿no? En ese proceso de espermatogénesis. Esto también puede generar algo que nosotros no manejamos mucho, pero que es muy, muy común y que se puede dar en todos los seres humanos, que es la autoinmunidad, o sea, que el mismo organismo se defienda a sí mismo, ¿no? Y esto ocasiona que, bueno, esta producción de espermatozoides, bueno, lo vea como algo nocivo y él también ocasione la muerte, ¿no? Automuerte de estos espermatozoides, ¿no? Y bueno, ocasiona una aglutinación e inmovilización espermática, así como su incapacidad. ¿Se acuerdan que decíamos que se capacitaban los espermatozoides? Bueno, se ocasiona que en vez de ser capacitados sean incapacitados y bueno, vengan los macrófagos y puedan matarlos porque los están reconociendo como algo extraño, ¿no? También generan, bueno, el estrés oxidativo porque, bueno, no hay flujo normal de sangre, no hay flujo de nutrientes normales, oxígeno y todo eso, entonces se genera un estrés oxidativo. Se provoca, lo vamos a ver en histología, que un grupo de proteínas que funcionan como el arroz, en vez de oxigenar, bueno, desoxigenen y se genere más estrés
disminuyen la movilidad de los espermatozoides y, bueno, también ocasionan el daño a lo que sería el ADN, ¿no? Y, bueno, esto lo que puede ocasionar es que si no teníamos algunos defectos físicos en nuestros espermatozoides, bueno, ahora los estemos generando por estas deficiencias en el funcionamiento, ¿no? E incluso pueden generar que vaya el espermatozoide normal, pero sin contenido cromosómico, ¿no? Porque se murieron en esos procesos de incrementos de las temperaturas o de autoinmunidad. Y también, bueno, podemos observar diferentes enfermedades de transmisión sexual que pueden estar presentes y que van a ocasionar que, bueno, nuestros espermatozoides puedan morir o hacerlos inviables, ¿no? Por enfermedades como este tipo que estamos observando aquí, ¿no? Que son, por ejemplo, el herpes, la gonorrea, la sífilis y otro tipo de enfermedades como el SIDA, ¿no? Bueno, existe otra enfermedad que está por ahí también en las síntesis conceptuales, que es el caso de las mujeres, que es la enfermedad inflamatoria pélvica. Esta enfermedad, como su nombre lo dice, bueno, pues es una inflamación en la pelvis o en la parte del vientre inferior, ¿no? Y esto, bueno, se ocasiona o puede ser ocasionada por bacterias, hongos, virus o algunos parásitos que penetran a lo que sería el aparato reproductor, y esto lo que va a ocasionar es que genere infertilidad, porque, bueno, este tipo de microorganismos lo que van a ocasionar es que cuando entre el espermatozoide se lo coman. Y uno de esos ejemplos, bueno, son las clamidias, la neisseria, que ocasiona la gonorrea, y algunos otros parásitos, ¿no? Y esto, bueno, en el caso de la clamidia, que es la clamidia tricomonas o tricomonas, que dicen por ahí, ¿verdad? Pues su infección se puede hacer visible en diferentes tipos de estructuras de nuestro sistema. Y, bueno, esta es una enfermedad ocasionada por transmisión sexual. Para los que no les gusta usar condones, bueno, esto se transmite por enfermedades de transmisión sexual. De ahí la importancia que nosotros tengamos una cultura de protección, independientemente de anticoncepción, de protección en nuestras relaciones sexuales. Y, bueno, en el hombre puede inflamar la uretra, puede generar ardor para orinar, puede generar que se estén ocasionando diferentes, bueno, muchas secreciones de orina o falta en la secreción de orina, porque estas células están ocasionando una alteración ahí, ¿no? Y, bueno, las complicaciones son esas que veíamos aquí en las imágenes, ¿no? Que los podemos tener en diferentes sistemas. En el caso de la mujer, pues igual, se ve presente complicaciones en la orina, pero también en la secreción del moco. El moco que nosotras tenemos normalmente, bueno, se forma amarillento, así como cuando tenemos gripa, que el moco nasal cambia de color, bueno, igual. Y también, bueno, pueden ocasionar relaciones sexuales muy dolorosas, ¿no? Y, bueno, este se diagnostica por pruebas de laboratorio, ¿verdad? Para identificar a la clamidia. La más común es una prueba rápida, aunque es muy difícil porque cuando se toma la muestra luego se pierde la clamidia, o como nada muy rápido no podemos observar muy fácilmente al microscopio, entonces se utilizan otras pruebas, ¿no? Y, bueno, el tratamiento, como lo vemos ahí, bueno, pues son sustancias bacteriófagas, ¿verdad? Para tratar de matarlo sobre todo, ¿no? Bueno, este es más o menos el ciclo de la clamidia, cómo penetra, cómo se reproduce dentro de nuestras células y cómo se libera y, bueno, genera alteraciones, ¿no? En nuestros epitelios. Bueno, otra sería la gonorrea. Esta enfermedad es muy común que nosotros la veamos en el hombre, no tanto en la mujer. En la mujer no se ve muchas veces la gonorrea, en el hombre sí. En la mujer se ve la sífilis, en el hombre no, pero no quiere decir que no la tengamos, ¿no? Esto ya serían situaciones donde ocasionaron la erosión del epitelio y lo podemos ver presente, ¿no? Pero ya este es un caso extremo en la mujer, ¿no? Entonces, es más común que lo observemos en el hombre, puede generar también inflamación de la uretra, problemas en la secreción de la orina, también en este caso, cosas que no generaba
la tricomona, ¿verdad? Aquí sí lo generó una secreción purulenta y también hay una inflamación del epidídimo, ¿no? En el caso de las mujeres, bueno, se inflama el cérvix, hay flujo vaginal, hay inflamación de la uretra, de las tubas uterinas y también del peritoneo, ¿no? Hay inflamación ahí. Este ya es un caso extremo, ¿eh? Muchas veces no lo podemos observar, se observa más en el hombre, lo que les decía, ¿no? Y todas lo que les decía, ¿no? Las complicaciones. Y bueno, se observa más fácil, hacemos un frotis en un portaobjetos y bueno, le hacemos una tinción, ahí podemos observar este tipo de bichos, ¿no? Y esto, bueno, también con tratamientos antimicóticos o antibacterianos, con eso se elimina. Bueno, esto lo que ocasiona es una liberación de lipopolisacáridos y estos lipopolisacáridos se van a adherir a lo que serían las células ciliadas, por eso afectan a las tubas uterinas, ¿no? Porque son ciliadas. Estas células, bueno, empiezan a descamarse, se rompen, por así decirlo, y entonces se genera este efecto inhibidor por estas mismas lipoproteínas, ¿no? Dejan de trabajar, dejan de funcionar y, bueno, ocasionan que no funcionen correctamente nuestros sistemas. Y, bueno, también en esta parte de la fertilización, nosotros podemos observar que, bueno, lo que se pretende, ¿verdad? Es que, bueno, dos gametos, femenino y masculino, ocasionen la formación de lo que sería nuestro cigoto, ¿no? Y que, bueno, este cigoto pueda desarrollarse y formar un solo organismo vivo como un embrión. Y aquí empieza lo que sería nuestra embriogénesis temprana que decíamos al inicio, ¿no? Que va a haber una embriogénesis temprana. Bueno, y bueno, esto se va a llevar a cabo, lo que va a suceder aquí es que, bueno, ya se formó nuestro embrión y se va a llevar a cabo en la tuba uterina la maduración de este embrión a través de un proceso que se denomina segmentación, de tal manera que lo llevemos al útero y ahí pueda generar su implantación en el endometrio y se pueda desarrollar ya nuestro producto por completo, ¿no? Entonces, eso lo veremos en la siguiente clase. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Bueno. Sí, yo tengo una, maestra. Buenos días. Entonces ya para otra clase iríamos en el capítulo 7. No sé, No yo creo sé que si. sí. Es que me pierdo en los capítulos del libro, pero sí, sigue segmentación. Ok, gracias. Y ya también seguimos con las síntesis conceptuales, ¿no? A partir de aquí de fecundación, ya seguimos con las síntesis conceptuales. Vamos a seguir la síntesis conceptual, creo que es la 2, donde ya habla de segmentación, ¿no? Entonces, el libro maneja cosas muy generales en segmentación y ya en síntesis conceptuales nos manejan otros conceptos muy interesantes ahí, ¿no? Entonces, muy abusados con lo que dicen la síntesis. Ya lo observaron en su evaluación, su primera evaluación, ¿no? No fue una evaluación muy fácil, dijéramoslo así. Entonces, necesitan sí leer, porque, bueno, vienen cosas muy importantes en ¿cómo se llama? En los dos libros, por así decirlo, que no, el otro no es libro. Pero bueno, vienen cosas muy importantes y que, bueno, estas cosas son muy pues se considera, ¿no? Toda la evaluación. Entonces, lean el capítulo 2 de segmentación, que tiene que ver con esto, ¿no? Revisen lo que dejé por ahí yo perdido en fecundación. El viernes lo vemos qué pasa con fecundación, vemos si hay cosas importantes que se les hayan quedado por ahí, y si no, vamos a empezar con esta parte de segmentación.
Vienen cosas muy importantes aquí porque, bueno, no nada más es la división de las células, es qué lo ocasiona, cómo se ocasiona. Viene otro proceso que va después de segmentación, que es gastrulación, y que, bueno, esto tiene sus partes interesantes, ¿no? Y que, bueno, es aquí donde empezamos a ver lo de los embarazos gemelares, ¿no? Se empiezan a ver desde aquí. Entonces, muy abusados. Esto es cuestión de leer, leer, leer. Y si tienen alguna duda, bueno, en la clase de dudas lo resolvemos y si no, pues seguimos avanzando, ¿no? Pero sí es importante que lo conozcan para que cuando hagan su evaluación, bueno, dejemos de sacar unos y doces, ¿no? Empiecen a sacar buenas calificaciones. Ok, ¿alguien más? Ok, bueno, entonces nos vemos el viernes. Pasen buen día. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye, Ángel. Bye, Cintia. Hasta luego. Bye.